Bienvenido alumno a la segunda clase de física correspondiente al programa de EAR Chile para tercero medio. La clase de hoy vamos a hablar sobre momentum y dinámica rotacional. La unidad pasada estudiamos el movimiento circunferencial uniforme y lo describimos en función del tiempo, en función de la velocidad angular y del desplazamiento angular. La clase de hoy vamos a determinar cómo se produce este movimiento. Entonces, para comenzar, debemos saber primero que existe un concepto que se denomina aceleración. Esta aceleración es centrípeta, que apunta siempre hacia adentro, hacia el eje o el radio de giro de la partícula que estemos estudiando. Esta aceleración centrípeta se define como la velocidad tangencial al cuadrado dividido el radio de giro, o como la velocidad angular al cuadrado por el radio de giro. Esa deducción se hace aplicando la relación entre velocidad tangencial y velocidad angular, descrita en la unidad pasada. Ahora bien, esta aceleración centrípeta es producida cuando a una partícula o a un cuerpo se le aplica una fuerza centrípeta. Por ejemplo, imaginemos que atamos una piedra o una pelotita a un hilo y lo hacemos girar. En este caso, esta piedra va a describir, o la pelotita, un movimiento circunferencial, el cual la fuerza encargada de producirlo va a ser la tensión en la cuerda. Es decir, en este caso la fuerza centrípeta va a ser la tensión. Recordando la segunda ley de Newton, sabemos que una fuerza es igual a la masa por la aceleración que experimenta el cuerpo. Entonces en este caso la fuerza será la tensión y la aceleración es una aceleración centrípeta, porque el cuerpo, si bien no cambia la magnitud de su velocidad, cambia su dirección. Ese cambio de dirección es producido por esta aceleración centrípeta, la cual, si aplicamos las ecuaciones que tenemos acá, esta y esta, podemos encontrar dos nuevas formas de definirlo: la masa por la velocidad tangencial al cuadrado por el radio, o la masa por la velocidad angular al cuadrado por el radio, que vienen desde acá. Simplemente sustituir estos valores para la aceleración centrípeta. Ahora bien, veamos un ejemplo de cómo funciona esto. Un auto viaja a una velocidad constante de 13,4 metros por segundo por una curva plana de radio 50 metros, como se muestra en la figura. ¿Cuál es el mínimo coeficiente de roce estático mu entre los neumáticos y la carretera que permitirá al auto realizar un movimiento circular sin resbalar? Veamos el dibujo. Entonces tenemos el auto y está realizando un movimiento circunferencial. En este caso, la fuerza encargada de producir este movimiento circunferencial es la que se denomina la fuerza de roce entre el neumático y el pavimento. Entonces analicemos las fuerzas que actúan sobre este auto. Desde el eje Y y el eje X. Hacia arriba tenemos la normal, que le ejerce el suelo al vehículo; hacia abajo su peso, mg, y hacia adentro la fuerza de roce. Esta fuerza de roce es la fuerza centrípeta. Entonces, en el eje X, es decir acá, apliquemos la segunda ley de Newton. ¿Qué nos dice? Nos dice que la fuerza de roce, porque es la única fuerza que hay, va a ser igual a la masa por la aceleración centrípeta. ¿Por qué? Porque esta es la fuerza que se encarga de generar el movimiento circunferencial. Reitero. ¿Cómo se define la fuerza de roce? Ustedes lo recordarán del año pasado. Se define como el coeficiente de roce estático por la normal, y eso es igual a la masa por, sustituimos el valor de aceleración centrípeta por velocidad tangencial al cuadrado partido el radio, como vimos en la diapositiva anterior. ¿Y por qué no sustituimos la otra? Porque el dato del problema nos da la velocidad tangencial, no nos da la velocidad angular. Por eso ocupamos esta sustitución y no la otra ecuación. Ahora bien, no conocemos el valor de la normal. Para conocerlo, veamos qué sucede en el eje Y. Hacia arriba tenemos la fuerza normal y hacia abajo el peso. Por eso normal menos peso. Todo lo que apunta hacia abajo es negativo, hacia arriba es positivo, según como yo lo he seleccionado. Y eso debe ser igual a la masa por la aceleración. Notemos que aquí no hay aceleración centrípeta, es solo aceleración. ¿Por qué? Porque la aceleración centrípeta está en el eje X, debido a la fuerza de roce. Pero el auto no está realizando círculos en el eje Y, es decir, no está haciendo círculos hacia arriba y hacia abajo. Por lo tanto, no es aceleración centrípeta. Y si nos damos cuenta, el auto ni vuela ni se hunde. Por lo tanto, esta aceleración vale 0. Y despejando la normal, tenemos que la normal es igual a la masa por la fuerza de aceleración de gravedad, que es lo que se llama el peso. Sustituyendo esto acá, tenemos que el coeficiente de roce estático va a ser, por el peso, va a ser igual a la masa por la velocidad al cuadrado tangencial dividido el radio. Notamos que las masas se pueden simplificar. Continuando, simplificadas. Y ahora despejamos el coeficiente de roce. Despejando el coeficiente de roce nos damos cuenta que la velocidad al cuadrado tangencial dividido g por el radio de giro es el coeficiente de roce. Sustituyendo los valores, dado en el enunciado, velocidad tangencial 13,4 metros por segundo, está al cuadrado todo esto de acá, dividido g, que es 9,8 metros partido segundo cuadrado, por 50 metros, que es el radio.
Eso nos da 0,366. El coeficiente rosa, recordemos, con una unidad adimensional. Observemos eso acá. Esto al estar al cuadrado va a quedar metro cuadrado, segundo cuadrado. Segundo cuadrado dividido segundo cuadrado da 1. Metro cuadrado dividido metro por metro da 1 también. Es decir, metro por metro, metro cuadrado dividido metro cuadrado es 1. Por eso esta es adimensional. Ahora que ya sabemos quién es el encargado de producir este movimiento circunferencial, estamos listos para poder entrar a lo que se llama momentum angular. ¿Qué es el momento angular? Es nada más que la cantidad de movimiento circunferencial que posee un objeto y se puede definir como I por omega, donde omega la conocen ustedes ya, es la velocidad angular e I es el momento de inercia. O también L va a ser igual a la masa por la velocidad por el radio de giro. Esto proviene de omega, una sustitución. Ahora, el I, el momento de inercia, puede ser un poco complicado. Pero, ¿qué es el momento de inercia? El momento de inercia es el análogo a la masa en el movimiento lineal. Es simplemente la propiedad o la capacidad de un cuerpo a evitar que su movimiento giratorio o circular cambie. Es decir, que empiece uno, que se detenga uno, o que vaya más rápido o gire más lento. Eso significa cuánto se opone un cuerpo a ese cambio de movimiento circular. Para distintos cuerpos tenemos los distintos momentos de inercia, que hay que ocupar otras matemáticas para poder encontrar estos